Buenas, bienvenidos a la serie Historias para el Mundo de Hoy, patrocinada por Boston Scientific, avanzando la ciencia en pro de la vida. Hoy en nuestras historias para el mundo de hoy, una de los pilares del mundo contemporáneo de esta época, la formación de la Unión Europea. La Unión Europea tiene una historia que pasa por momentos increíblemente esperanzadores, luminosos, de grandes aprendizajes históricos, y es importante recuperar ese espíritu, porque ese espíritu hizo de la Unión Europea uno de los experimentos más interesantes a nivel político y a nivel global que hemos tenido entre el siglo XX y el XXI y que han tenido los europeos en milenios, porque ellos se han dado la garra. Es como un espíritu que renace del ave fénix, de las cenizas, del dolor, de las heridas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya para la Segunda Guerra Mundial, los europeos habían generado 2 guerras mundiales que habían llevado a la humanidad a la muerte de 70 millones de personas. 50 en la segunda y otro tanto en la primera. Entonces, hay un momento en que se sientan a pensar qué fue lo que los llevó a semejante suicidio de la razón y en la eclosión tan impresionante. Decía, ¿por qué peleábamos? Por el carbón y el acero, por Alsacia y Lorena. ¿Y qué hay en Alsacia y Lorena? Un territorio que queda entre Francia y Alemania, el carbón y el acero. Entonces vamos a hacer una cosa, en lugar de pelearnos, otra guerra más era como el cuarto round, se habían hecho el de la batalla de Sedán, el de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles, el de la Segunda Guerra Mundial. Más bien, en lugar de seguir haciendo guerras por estos territorios y estos recursos, repartámoslos. Y es cuando van a hacer el pacto del carbón y del acero. Entonces, es un principio para construir en lugar de seguirse matando por un recurso y por unos límites que venían desde la época de Carlomagno, que fue el que soñó alguna vez con una Europa unida y cuyo espíritu de alguna manera se ve reflejado en la Unión Europea, empezando porque el edificio más grande de Bruselas, el edificio de la Unión Europea, se llama el edificio Carlomagno, y es tan grande que tiene rutas de ascensores como hay rutas de metro en otras partes. Entonces, ahí en ese momento, cuando hay la madurez para una reflexión histórica, Robert Schuman, ministro francés, y Jean Monnet, alto funcionario, entregan una declaración que se conoce con el nombre de la Declaración Schuman para poner en común la producción del pacto del carbón y del acero entre Francia y Alemania Occidental. Alemania está dividida, así que lo que se va a hacer de Europa se va a hacer con el pedazo de Europa que queda a ese lado. Es decir, la Europa occidental, la que en la conferencia de Yalta y de Potsdam quedó repartida del lado del oeste, es decir, de los Estados Unidos, junto con la Gran Bretaña y Francia, que van entrando ahí de diferentes maneras. Entonces resulta que estos dos deciden, en lugar de pelear por los recursos, compartirlos y crear una producción común entre los dos. Y actuar con lo que hay. O sea, tenemos este pedazo de Europa, es solamente un pedazo de Europa, pero con eso vamos a trabajar. El otro pedazo de Europa, por los repartos de las conferencias de Yalta y Potsdam, están bajo el bloque soviético. O sea, todo lo que es la Europa del Este, la llamada Europa del Este, que es Hungría, República Checa, que antes era Checoslovaquia y media hora después van a ser la República Checa y Eslovaquia, Bulgaria, Rumania, todo este bloque quedó en el este. Entonces eso está en manos de la Unión Soviética. Así que se va a trabajar
desde 1951 con lo que queda, con el pedazo de Europa que está de acuerdo con los Estados Unidos en el bloque que durante la guerra fueron los aliados. Entonces, con ellos es que se va a trabajar el pacto del carbón y del acero, pues es lo que hay. Entonces empiezan a ver cómo empiezan a crear uniones entre los países occidentales, entre Francia, Alemania Occidental, RFA, República Federal Alemana, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Van a firmar el Tratado de París, que era económico también, pero era la Declaración Schuman, que era crear una solidaridad de hecho, para crear vínculos e intereses compartidos. La idea es que ellos son muy, muy distintos entre sí. Y como son tan distintos entre sí, entonces empiezan a hacer acuerdos en principio económicos, que es sobre lo que en primer lugar pueden tratar de entenderse. Esto pone una serie de condiciones y una de las condiciones que ahorita es importante contarles era que bajo este pacto del carbón y del acero y bajo la puesta y la gestión común de los recursos estratégicos se aseguraba que ningún país pudiera fabricar armamento sin que los demás lo supieran. Y este paso fue clave para una paz duradera en Europa, porque esto significaba que eran la base para que la industria armamentista no fuera a crear intereses divergentes entre ellos y que había que entrelazar los intereses. Entonces, y empezaron a crear un laboratorio político que va a ser esta primera parte, que es cómo podemos funcionar con una serie de instituciones y con una manera diferente de ver las cosas. Pero detrás de esto hay una cosa que es muy importante, el espíritu. Se trata de sanar heridas. O sea, para poder ser socios, Alemania y Francia, en algo, aunque sea para tomarse una foto, después de siglos y siglos y siglos de enfrentamientos y de guerras, había que cambiar el chip y había que ver al otro como alguien con quien tú pudieras trabajar y no como tu eterno enemigo. Ahí es donde van a sanar las heridas. Y la idea de sanar heridas es tal vez una de las cosas más importantes del espíritu de la Unión Europea, porque es un aprendizaje histórico que empieza de menor a mayor, con los que se puede, de a poquitos. Ya veremos qué rumbo coge a medida que la historia cambie, pero empecemos por alguna parte. Refrain, couleur du ciel, parfum de mes 20 ans. Jardin plein de soleil où je courais enfant. En 1950, un año antes, surgieron las primeras iniciativas de cooperación paneuropea. Se fundó en ese momento la Unión Europea de Radiodifusión. Era una alianza de 23 países europeos para intercambiar contenidos culturales. Y eso lo vamos a conocer por el famoso Festival de la Canción de Eurovisión, que lo lanzaron en 1956. L'amour nous a blessés, le temps nous a guéris. Mais seul et sans printemps, je cours enfin les bois des champs. Dis, souviens-toi nos amours d'autrefois. Para ellos eso es la locura furiosa. Es un punto crucial de la identidad europea. Si bien no es sino entre ellos, es muy importante para ellos. Entonces, bueno, vamos con el Pacto y el Acero. Tenemos una radiodifusión, es decir, unas comunicaciones conjuntas, que no es poca cosa. Luego, entonces, vamos a integrar más países. Para 1957, el 25 de marzo, se hacen los Tratados de Roma, que establecen ya propiamente no solo el Pacto del Carbón y el Acero, sino la Comunidad Económica Europea. O sea, ya hay una
una entidad, una institución, el mercado común para facilitar el libre comercio entre los miembros. Mientras tanto, en el bloque soviético están haciendo el Comecon, que es una cosa equivalente, y empiezan a hacer la comunidad para la energía atómica, Euratom. Entonces, estas comunidades van a entrar a funcionar en 1958 y es como vamos ampliando el concepto. Y esto es para eliminar barreras comerciales, para promover la prosperidad compartida y para sentarse en los cimientos de una futura política con unión económica. Mientras tanto, Europa se está reconstruyendo. 15 años de reconstrucción desde las cenizas. Europa quedó arrasada. Ciudades enteras reducidas a escombros y tuvieron que reconstruirla. Todo lo que usted desbarata en la guerra lo tiene que volver a armar. Todo lo que usted rompe lo tiene que remendar. Entonces, el plan Marshall, como lo habíamos visto, va a ser la parte de Bretton Woods que se va a considerar el centro de la reconstrucción europea, y es una enorme inversión de los Estados Unidos en la reconstrucción de Europa para generar futuros mercados para una economía que no había hecho sino crecer durante la Segunda Guerra Mundial. Los europeos juiciositos trabajaron con todo el alma y se gastaron ese dinero con la mayor celeridad y con la mayor juicio en la reconstrucción de Europa. Eso es un proceso bien interesante porque iban a los lugares devastados y decían qué personas vivían aquí, quiénes estaban en esa casa, y trataban de buscar los descendientes o los parientes de quien quedara vivo, de quien vivía en esa casa, para poder establecer los lazos más parecidos posibles a antes de la destrucción. ¿Qué quedaba aquí? Había una barbería. Tratemos de que vuelva a haber una barbería aquí, tratando de crear alguna forma de familiaridad por entre los escombros devastados de un continente espantado por sus propias fuerzas de destrucción. Entonces, esto se está haciendo en un momento psicológicamente muy vulnerable y muy duro. Es Europa caminando bajo los escombros de lo que antes fue su proyecto de civilización. Es Europa caminando bajo las ruinas de lo que constituía el gran proyecto de todos los conjuntos de las diferentes teorías políticas que se alcanzaron a crear y a vivir en Europa. Entonces, hay que entender este momento de vulnerabilidad, de apertura, de tratar de hagámonos pasito y hagámonos mejor. Y hagámoslo mejor. O sea, esto no tiene que ser a lo bestia, porque a lo bestia nos llevó al fondo del abismo. Y la reconstrucción de las mujeres en Alemania, que hemos hablado de eso antes, porque los hombres estaban prisioneros en la Unión Soviética y fueron devueltos en 1955 después de que Konrad Adenauer se arrodilló y pidió perdón al mundo por el holocausto en Auschwitz, y les devolvieron muertos vivos, espectros, sombras, a los ejércitos de los alemanes que fueron prisioneros para reconstruir a la Unión Soviética, que había tenido que sacrificar el 75% de su infraestructura para poder repeler la invasión alemana. Entonces llegan estos personajes que son ya casi fantasmas. Y esto es una Europa herida, dura. La Europa de los 50 es una Europa devastada, tratando de salir de las cenizas, y es en este contexto que se están haciendo las diferentes instituciones y con la ayuda del Plan Marshall, porque es que el Plan Marshall es el billete para poder hacer esta vuelta. Si no, no hay con qué hacerla, porque ellos quedaron con una mano adelante y la otra atrás. Entonces, bueno, va a haber crisis, un momento, porque es que ponerse de acuerdo para la foto no va a ser fácil. Entonces, como había que votar, un momento en que Francia se sintió vulnerada por una política que consideraba que iba en contra de sus intereses agrarios, y De Gaulle se alcanzó a salir y lo llamaron la crisis de la silla vacía, que era la de Gaulle de allá. Y entonces dejó durante unos meses el Consejo de la Comunidad Europea, pero luego no, De Gaulle, no se la tome tan mal, man, venga, conversamos, man, porque aquí se trata de que venga, conversamos. Entonces empezaron a ver cómo se iban a poner de acuerdo con los sistemas de votación. Y lo de la crisis francesa fue una llamada de alerta a cómo manejar los intereses de cada uno frente a los intereses de la comunidad.
Entonces luego volvió y seguimos. Y entonces después empieza el compromiso de Luxemburgo, que decía que no se podía imponer la integración por mayoría. Es decir, a pesar de que la mayoría esté de acuerdo con algo, si tú consideras como país que eso lesiona tus intereses, no se te puede imponer. Y también una idea muy importante que se va a mantener después ya cuando sea la Unión Europea, cada país un voto. Porque es que hay países muy grandes como Alemania y Francia y hay países chiquiticos como Luxemburgo. Y si cada uno fuera a votar de acuerdo con el territorio y la población que tiene, pues serían Francia y Alemania imponiendo su ley sobre todos los demás. Y pues justamente de eso no se trataba, porque eso fue lo que salió tan mal. Entonces, todo esto se va haciendo poco a poco, va a haber ampliación. Y va a haber, digamos, como una historia poco a poco, cómo se va creando la Comunidad de Estados Europeos. Y todo bien, hasta que pasa lo que realmente hace posible la Unión Europea. La caída del muro de Berlín. Porque no puede haber una Europa unida con una Alemania dividida. O sea, el principio de la Unión Europea es encontrarnos todos y estamos hablando con una sola Alemania. Dieses bleibt für immer. Ist nicht rauscht er schon die Nacht verklagt. Ist nicht Bartenschmelz noch Kerzenschimmer. Von dem Grau des Morgens längst verjagt. En el momento en que cae el muro de Berlín y la posterior disolución de la Unión Soviética y sobre todo la reunificación alemana hace posible la Unión Europea, hace posible la nueva era, porque Alemania, para bien o para mal, es un eje gravitacional de una densidad histórica propia en Europa. Entonces no puede ir a hacer ningún mandado sin los alemanes. Tief im Blute fühlen. Dies ist meiner, es ist nur durch dich. Nicht die Stirne mehr am Fenster kühlen. Dran ein Nebel schwer vorüberstrich. Entonces, pues en la época del Plan Marshall, Stalin había propuesto devolver a Alemania a un estado pastoril. Le dijeron, bueno, y tampoco. Entonces ya la desbaratamos, pero pues ellos van a entrar al Plan Marshall porque los Estados Unidos consideran que sin la participación de la economía alemana no es posible la reconstrucción de Europa. Por eso la aceptan en el Plan Marshall y por eso va a entrar en la integración de este pedazo de Europa. Hasta la caída del muro de Berlín, esto era un pedazo de Europa, la integración de un pedazo de Europa. El otro pedazo estaba en otra vuelta, en otro sistema económico, en otro sistema político y en otro sistema geopolítico que lo analizamos en la Guerra Fría y en el Pacto de Varsovia. Con la caída del muro de Berlín y con el colapso de la Unión Soviética se va a dar la condición histórica fundamental para que sea posible el famoso proyecto de la Unión Europea, la reunificación de Alemania y la reunificación de Europa. Porque al romper las alambradas los húngaros, que los separaban de los austriacos, y al empezar a romper, cuando yo les digo las alambradas es en serio, esto es literal, sacaron unos alicates y rompieron un poco de alambres y se pasaron para donde los austriacos a saludarlos 47 años después. Entonces, esto fue una cosa muy impresionante porque realmente significó un momento en que la humanidad desea volver a encontrarse en lugar de repelerse. Entonces, cuando toda esa línea, esa cortina de hierro, ese telón de acero cae, Europa se vuelve a encontrar consigo misma y se vuelve posible el sueño de la Unión Europea.
Entonces de aquí en adelante esto se acelera y se acelera rápidamente porque todo es posible. O sea, esto es en minuticos, ¿me entiende? Entonces cae el muro de Berlín en 1989, se reunifican los alemanes en el 91, cae la Unión Soviética en el 92. Y en el 92, en medio de todo este montón de noticias que estaban sucediendo diariamente y ante el asombro de un mundo que caía, se hace el famoso Tratado de Maastricht. El Tratado de Maastricht es el origen de la Unión Europea como la conocemos. Eso va a suceder en febrero de 1992, con una bandera azul que tiene el número de estrellas de los países de la Unión Europea, con un himno que es el himno de la alegría, con un relato que es el relato europeo. Y resulta que usted cuando va a un país de la Unión Europea, si se fija bien, hay dos banderas, la bandera del país y la de la Unión Europea. Y las dos banderas están izadas al tiempo. Quiere decir que ese país es ese país y pertenece a la Unión Europea. Las dos cosas, ambas son igualmente importantes, porque usted hizo un voto para pertenecer a las dos, a su propio país y a la Unión Europea. Esto va a implicar unas concesiones de soberanía fuertísimas, porque la Unión Europea es una gran sombrilla que va a cobijar dentro de sí una cantidad de instituciones que se van a crear para esto. Entonces va a funcionar el Consejo Europeo, va a ser el Parlamento Europeo, o sea, cada uno de estos países tiene un parlamento, pero hay uno que es el europeo, que es el de todos los países de la Unión. Hay un Consejo de Ministros, que es el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Hay una Comisión de Regiones, que es lo que trata cada uno de los países que están ahí. Hay un Tribunal de Justicia, hay un Tribunal de Cuentas, hay un Comité Económico y Social, hay un Comité de Regiones también, hay la banca, hay una banca de inversiones, hay agencias de cooperación internacional y hay un Banco Central Europeo. Esto es como un país por encima de todos los países, ¿sí me entiende? Por eso están las dos banderas. Por eso es que esto es como una gran sombrilla debajo de la cual están todos los europeos. Una cosa de estas no la habían logrado nunca. Uno tiene que leer Asterix. Asterix y Obelix te muestran desde los puntos de vista de los cómics de Goscinny y Uderzo todas las diferencias que existen entre los europeos. De una manera humorística, es muy en serio la manera como Asterix y Obelix te muestran cuán antagónicos y distintos han sido los europeos a lo largo de su historia. Entonces, bueno, para poder hacer esto en serio, nos vamos a poner de acuerdo en una sola cosa porque somos muy distintos en todo lo demás. Es un tratado económico. Porque culturalmente esta gente pues, no es ni prójima y por el otro lado políticamente tienen unos regímenes muy diferentes, tienen historias muy diferentes. Dice, vamos a tener un objetivo común. Esto es un proyecto económico, fundamentalmente. No es un proyecto militar. No es la idea, y se trataba de todo lo contrario, de salir de la era militar para entrar en una era civil, política, democrática, participativa, porque una de las lecciones que aprenden de la Segunda Guerra Mundial es que al desbaratarse las democracias bajo los totalitarismos, se resquebrajaron todos los derechos por los que tanto habían luchado. Entonces, el carácter democrático de la Unión Europea es uno de los pilares fundamentales, por eso es que tenemos todas estas instituciones de instancias de votación y decisión. Pero son, por un lado, el pilar comunitario, la integración económica con un mercado único, políticas comunes. Un pilar de política exterior y de seguridad común. Un pilar de cooperación en justicia interior. Y luego viene una de las cosas más solladas, la libre circulación por Europa. Eso no había pasado nunca, yo creo, que pudieran andar por todos lados
Es decir, usted entra a un país de la Unión Europea y entra a una frontera de toda la Unión Europea a una hora. Y por ahí ya no tiene que andarle mostrando su identificación a nadie porque usted ya está dentro de las fronteras. Esto nos va a llevar después a que cada cual pueda trabajar en cualquiera de los países de la Unión Europea, que desde su país pueda votar. O sea, si usted es holandés y está en Italia, usted puede votar en el Comité de Regiones de Italia, aunque usted no sea italiano, porque usted en todo caso es europeo. Y sale la famosa identidad europea, que nunca como entonces se había realizado su posibilidad histórica. Entonces luego vienen las becas Erasmus. Y las becas Erasmus van a ser una maravilla, porque son las que van a permitir que todo el mundo pueda estudiar en cualquier parte. Entonces, esto quita las barreras académicas, las barreras laborales. La gente se empieza a casar entre sí y esos hijos que tienen son europeos. Esos peladitos ya no son italianos, esos son europeos porque son hijos de gentes europeas que empiezan a parearse europeicamente. Con esto ellos se hallan un montón de heridas entre ellos. Las que tienen con el mundo no, solo las que tienen entre ellos. Entonces va a entrar Grecia, esto se va a ir ampliando. Cada país para poder entrar allá tiene que haber solucionado sus diferencias internas, porque nadie puede llegar agripado allá. Es decir, España tenía que haber terminado la dictadura de Franco, Portugal tenía que haber terminado la dictadura de Caetano y de Salazar. Todo el mundo tiene que llegar sano porque usted no puede llevar su gripa a la Unión Europea porque cogen y se me agripan todos. No vamos a tener problemas de separatismos acá, no vamos a aprobar separatismos de pueblos dentro de la Unión Europea porque todo el mundo tiene temas de separatismo, así que si se le permite a uno, pues se resquebrajan todos. O sea, España tiene el tema catalán y vasco, Italia tiene el tema de la Padania, Córcega no se considera francesa, y esto nos va a dar una cantidad de posibilidades también, en donde las cosas, al no verse desde estados nacionales, sino desde una mirada regional, le vamos a encontrar salida a cosas que no la tenían antes. La paz en Irlanda. Cuando el tema de Irlanda era un tema de nacionalismo frente a imperio del Reino Unido, frente a la República de Irlanda, y cuando Escocia vivía un dolor de todo lo que le ha costado formar parte del Reino Unido, véase Outlander. Si usted ve a la gente del Reino Unido como europea, eso es otra mirada. ¿Ve? Porque entonces usted es irlandés, pero también es europeo. Usted es escocés, pero también es europeo. Entonces no solamente usted es ciudadano del Reino Unido, sino que usted es ciudadano de Europa. Por eso va a ser tan delicado cuando se vaya a salir al Reino Unido de la Unión Europea, porque se puede desbaratar el Reino Unido mismo, que lo tenía más pegado la Unión Europea que sus propias dinámicas internas, que siempre fueron de guerras interminables que hemos cubierto en este podcast exhaustivamente. Entonces resulta que eso le da una salida a un poco de gente que estaba atascada en la trampa de los estados nacionales. Pero además vamos a ir más lejos. En 1999, en el 1 de enero, se va a hacer uno de los experimentos más interesantes de la historia de la economía. El euro, la moneda única.
van a funcionar los europeos con una moneda única y todas las monedas que además tenían allá 600 y 700 años, los florines, las pesetas, los marcos, todo eso se van a unir. Primero, esto es un proceso gradual, poco a poco. Primero es un poco más simbólico, primero es invisible, son transferencias, luego empiezan a volverse monedas que ya se van a empezar a circular. Para el 1 de enero del 2002 va a ser posible que el euro circule como tal. Yo tuve el privilegio histórico de haber sido invitada por la Unión Europea a conocer el proyecto, porque cuando ellos se crearon, empezaron a invitar personas de 185 países para contarnos qué era Europa, para sentarnos a explicarnos qué era el Comité de las Regiones, para mostrarnos cuál era su proyecto histórico. Digamos, fue tanta la fe que esto y la esperanza que esto llegó a generar, que invitaron al mundo a conocerlos y nos sentaban y nos contaban qué era lo que querían hacer, cuáles eran sus retos, sus dificultades, cuáles eran sus intenciones, ver el sistema de idiomas. Esta gente habla muchos idiomas, entonces ver en esos parlamentos europeos esa cantidad de traducciones de todas partes era como un coro de Babel, porque todo el mundo hablaba distinto, pero todo el mundo podía cantar. De hecho, hay una película que se llama así como La Ópera de Venus, y la dificultad de ellos para poder cantar juntos, las presidencias rotativas, para que cada uno tuviera un periodo en el cual fuera presidente, un país fuera presidente de la Unión Europea, por un sistema de rotación periódico en el que todo el mundo tiene el mismo derecho y el mismo tiempo para ser presidente de la Unión Europea, su país y la Unión Europea. Entonces esto se empieza a dar luego ya con el euro le va a garantizar la fuerza de lo que se trata esto. Es un tratado económico. Entonces por eso el tener una moneda común va a ser tan importante. Esto tiene otro poco de pedazos. Schengen, la Unión Schengen, que es la capacidad de poder andar por todos los países con un mismo visado, digámoslo así. No todos los países de la Unión Europea son Schengen, no todos los países Schengen son de la Unión Europea, pero eso es una parte fundamental de lo que va a significar la Unión Europea, porque hay una unión ahí también que es la Unión Schengen. Pero esto es un espíritu de apertura de fronteras, es un espíritu de comunidad, de dejar atrás las heridas, de tener relatos conjuntos, y es un espíritu que va a llegar a crear una facilidad en el comercio, en los viajes. Es un tipo de integración que le da a millones de personas un destino común, y el euro les va a dar un símbolo tangible que es toda la historia económica europea. Y esto iba bien, hombre, estábamos felices, realmente era chévere. Ellos habían cerrado sus propias heridas, después vemos que no las que tienen con el resto del planeta, pero por lo menos las de ellos. También la idea de la Unión Europea era ser un bloque geopolítico frente a un mundo que cambiaba de ejes. Habiendo caído la Unión Soviética, hubo un ratico en que los Estados Unidos fue hegemónico como un mundo unipolar. Y eso pues era menos chévere que uno bipolar, que tampoco era chévere. Entonces la idea era crear un bloque geopolítico de peso que tuviera una agenda internacional importante y que tuviera una opinión y un qué decir. Acuérdese que esta gente después de la Segunda Guerra Mundial perdieron todos los imperios y dejaron atrás sus pasados gloriosos. Y todos se convirtieron en pueblos empobrecidos, en una reconstrucción terrible y dolorosa. Entonces, volver a tener un escenario mundial que tuviera la importancia que otrora tuvieron los imperios, digamos, por lo menos esa era la idea nostálgica del tema, pero ya desde la democracia y no desde la ley imperial, era como hacer posibles todos los sueños a la vez. El carácter utópico de la Unión Europea debe decirse porque lo fue. Entonces,
ellos se van a poner de acuerdo para todo esto y van a tener efectivamente un peso importante. La Unión Europea se va a volver uno de los agentes geopolíticos del mundo de la posguerra fría. Después de la caída de la Unión Europea, ellos van a volver a tener una opinión en el mundo por su propio peso, porque después de la posguerra la tenían, pero bajo la tutela estricta de los Estados Unidos, que al reorganizar Europa y al dar el plan Marshall, era el que tenía la sartén por el mango. Esto es recuperar una autonomía europea en la geopolítica del planeta. Y eso lo hicieron juntos, sabiendo que ninguno podía hacerlo por sí mismo, a pesar de haberlo intentado tantas veces. Entonces esto es ceder hegemonías, es ceder soberanías. Esto tiene una cantidad de pelos. Por ejemplo, las fresas primero maduran en España, pero el que tiene la cuota de las fresas en la Unión es Francia. ¿Qué hacen con sus productos agrícolas? ¿Qué hacen con los pueblos que tienen menos billete? Porque una cosa es España y otra cosa es Dinamarca. Dinamarca, pues unas elecciones europeas en Dinamarca es como arrancarle un pelo a un gato. Los españoles no podían. Entonces, ¿cómo vamos a balancear? Por eso es que está la política de la solidaridad. Porque la solidaridad es la que permite, y la subsidiariedad es la que permite que unos estados puedan ayudar a otros. En el futuro, cuando entren los países del este, cuando entre Polonia, cuando entre después Hungría y la República Checa, Polonia pone el 20% de una carretera y la Unión Europea le pone el 80%. Por lo tanto, Polonia tiene hoy día un sistema de malla vial impresionante que no hubiera podido lograr por sus propios recursos económicos si no hay que hizo un presupuesto grande para ir a ayudar a todo el mundo, que es el presupuesto de la Unión Europea. La Unión Europea se vuelve como un respaldo, un peso, que permite que cada una de esas naciones tenga sus planes de desarrollo. Sus planes de desarrollo están ligados a los planes de la Unión Europea. En lo que tienes que ceder en soberanía acá es grande. Y eso a algunos les incomoda más que a otros. Y claro, a eso también hay europeos de primera y europeos de más o menos. Sí, eso también se va a ver en la crisis del 2008. Entonces, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros. Por un lado, y por el otro lado, la Unión Europea se concibió como un proyecto desde el Estado benefactor, que fue la clave de la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial, lo que los ingleses llamaban seguridad social de la cuna hasta la tumba. Pero entra en vigencia en plena época neoliberal, después de la era de Thatcher y de la era de Reagan, donde la economía cambió del Estado benefactor a los estados neoliberales que ya consideran que el estado benefactor no era rentable y entran a tener otros derroteros económicos mucho menos comunitarios. Entonces, el espíritu comunitario del Pacto del Carbón y del Acero va a entrar en vigencia en la era neoliberal. Esto es una contradicción de términos, porque ¿cómo le hacemos ahí? Pero así fue. Y ahí fue cuando se pudo hacer y no se pudo hacer antes. Total, pero vamos bien, o sea, todos los problemas los podemos resolver. Cuando de pronto viene la primera crisis de la Unión Europea, y no es poca cosa, la crisis del 2008. La crisis del 2008 va a ser un acto de irresponsabilidad histórica bancaria de proporciones nunca antes vistas, porque hubo todo un juego de empezar a crear bonos que no tenían respaldo de capital. Eran bonos basura, préstamos que usted sabía que no le iban a retornar, pero que usted sí ganaba por otorgarlos. Y estos bonos basura se agruparon en paquetes de bonos basuras, y esos paquetes de bonos basuras se intercambiaron entre todos los bancos en un juego a las burbujas que reventó a los Estados Unidos y a Europa en una crisis de unas dimensiones muy grandes. Hay una película que se llama La Gran Apuesta y le explican esto con plastilina, porque si la película para y vuelve y le cuenta esto. Y dice que al final, después de todo esto, nadie va a pagar por lo que pasó y la culpa se le van a echar a los emigrantes. Es la última frase de la película y, ¿cómo le digo? Dicho y hecho. Entonces, países como Grecia, Irlanda, Portugal, España y Chipre la van a pasar mal porque eran los países más vulnerables económicamente
frente a los otros que eran mucho más fuertes. Entonces esto va a caer terriblemente sobre la finca raíz en España, hasta las escenas más desgarradoras, porque cuando a usted le quitaban la casa porque no podía pagarla, en España a usted le quitan la casa pero no le quitan la deuda. En Colombia, cuando usted pierde una casa por no pagarle al banco, pierde la casa pero no tiene más deuda, simplemente se quedó por fuera. Pero en España usted sigue pagando la deuda de una casa donde ya no vive. Entonces esto hace que llegaran a sacar a los españoles de sus casas y encontraran a la gente ahorcada, colgando en la casa de donde los iban a desalojar. O sea, cuando uno habla de la crisis económica del 2008, y hemos dicho muchas veces acá que los términos geopolíticos disfrazan o enmascaran el dolor humano. Estamos hablando de millones de personas sometidas a unos niveles de pérdida, de miseria, de desesperanza, de sueños rotos, y esto iba bien. O sea, esa crisis fue provocada, no es como el cambio climático, que sí es provocado, pero de todas maneras es una vaina a escala geológica. No. Esto fue una crisis provocada, deliberada, y llevó a mucha gente a la ruina y a mucha gente a la miseria. Y Grecia se le acusó de haber maquillado las cifras para entrar a la Unión Europea y presentar resultados que no correspondían con su realidad. Y así fue. Pero entonces Grecia fue abandonada a su suerte. Y Grecia quedó en una eterna deuda con los bancos, y la deuda hacía que se refinanciara la deuda como el mercader de Venecia, 1 kilo de carne lo más cerca posible al corazón. Entonces, a los griegos los desangraron, les hicieron privatizar el puerto del Pireo, que en términos colombianos es como privatizar Buenaventura o como privatizar el puerto de Buenos Aires. Y adivina quién lo cogió, los chinos. Entonces lo tienen alquilado por 51 años, te comento. Entonces resulta que Grecia queda en la inmunda y la dejan morir porque no le refinancian la sociedad, sino la deuda a la banca, la troika. Eso quiere decir que los bancos no la desbaratan como Estado Nacional, pero la gente no recibe un peso, sino que lo que recibe va para el banco. Lo grave de esto es que ese continente se llama Europa por un mito griego de una ninfa que fue secuestrada por Zeus disfrazado de toro, y el papá desesperado la buscaba y la llamaba Europa, 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 a ver si alguien había visto a su hija la ninfa, pero no la encontraron y el continente se llama así. Resulta que los europeos se reclaman los descendientes de la gran civilización griega. Resulta que los alemanes han creado los pilares de su filosofía sobre la filosofía griega. Resulta que allá todo el mundo se siente aristotélico. Resulta que Grecia es su principal muestra de civilización en Occidente. Y resulta que si Grecia se muere, que se muera. O sea, los griegos vivos no son del interés de nadie. Es el gran legado de la civilización griega, la idealización del mundo helénico, pero a estos se los comieron los perros. Ese quieto calor
Entonces, Grecia, eso fue pues el caso más duro. Irlanda también la pasó terrible. Portugal, España, imagínate Chipre. Chipre, que la mitad de la isla de Chipre es de la Unión Europea. Chipre está dividido en dos. Una parte turca y una parte griega. La parte griega es de la Unión Europea. Chipre es una isla chiquita. Entonces la mitad de la isla chiquita está en la Unión Europea y la otra no. Imagínate lo que le puede pasar a la mitad de la isla chiquita de un Chipre en el Mediterráneo, de una isla dividida, si hay una crisis de estas en Europa. Pues imagínate, se la lleva el que la trajo. Entonces, cada uno de estos va a resentir esto terriblemente. Y aquí vamos a tener una cosa que se llama el euroescepticismo. A partir del 2010, el sueño se empieza a romper. Y la gente siente que de golpe no es tan buena idea meterse ahí, que de golpe no están tan a salvo como se sentían, que de golpe no están tan seguros como se pensaban, porque si sopla un viento de crisis todo el mundo queda expuesto en su vulnerabilidad. Entonces empieza, digamos, como Grecia pensó en salirse de la Unión Europea, pero al otro lado estaba Rusia y digo, ay, pero yo no sé qué pensar, oye. Por el otro lado, y un error histórico, digamos, que se puede ver así, no dejar entrar a Turquía. Turquía quería entrar a la Unión Europea, la pusieron a hacer fila, le pidieron papeles, le dijeron que se levantara a las 8 de la mañana a hacer fila. Turquía hizo la fila, Turquía entregó los papeles y no la dejaban entrar. Y mientras tanto entraban otros países que no habían hecho ni la fila, ni habían madrugado, ni nada. Pero entonces a Turquía sí la necesita para el espacio aéreo, para las guerras que les gusta hacer en el Medio Oriente. En cambio a Turquía sí la necesitan para la OTAN. En cambio a Turquía sí la necesitan para fines geopolíticos o para recibir los emigrantes que Europa no quiere recibir. Entonces Turquía, fue tanto lo que hizo fila que dijo, ¿sabe qué? Sabe que no quiero es nada, ni me dé ni me mire, y eso es lo que significa la figura de Erdogan. O sea, hay que saber de dónde sale tanta gente ahí. ¿Por qué no los dejan entrar? Grecia no les permitió entrar, porque el tema de entre Grecia y Turquía es de larga data. Pero Sarkozy, de origen húngaro, se paró en la puerta de la Unión Europea y no los dejó entrar. Y la importancia de que Turquía hubiera entrado en la Unión Europea, siendo un país moderno desde la reforma de Atatürk, era que era un puente de comunicación con el mundo musulmán, dialogante, un mundo donde se podía conversar los laicos del Islam y que podía proteger, digamos, el flujo de civilizaciones, de muchísimos problemas que después vendrían y que seguramente se hubieran podido tratar de una manera muy diferente si los turcos hubieran podido formar parte de la Unión Europea. Hasta que los turcos se aburrieron de hacer fila y que no los dejaran entrar en la ventanilla y les siguieran pidiendo sellos y cositas. Entonces, claro, tienen enemigos por dentro durísimos. Ellos tuvieron 150 años de dominación sobre Hungría, motivo por lo cual Sarkozy, de origen húngaro, debo decir, se opuso tan terminantemente a la entrada de Turquía a la Unión Europea, pero una carta de negociación geopolítica importante se perdió con el hecho de que no pudiera entrar Turquía a la Unión Europea. Turquía, por su parte, no reconoce a Chipre como un país, porque Turquía misma lo dividió y se tomó una parte de la isla y la volvió turco-chipriota. Y eso es uno de los factores que trancó una buena parte de las negociaciones para la entrada de Turquía a la Unión Europea. Por un lado. Por el otro lado, Macedonia. Entonces, que Macedonia se podía llamar Macedonia porque si no Grecia no lo dejaba entrar a la Unión Europea, porque Grecia también es Macedonia. Y entonces, bueno, eso es una locura cuando uno va allá porque Grecia dice que ella es Macedonia, Macedonia dice que ella es Macedonia, Macedonia tiene unas estatuas del tamaño del cielo de Alejandro Magno y de todos los macedonios. Total, le tocó llamarse Macedonia del Norte para poder entrar allá. Entonces, bueno, todo ese tipo de minucias de las confrontaciones históricas de hace 20 siglos o 13 o 12 o 14 o 10
Entonces, pero de todas maneras, ahí logró entrar. La idea es que usted termina las fronteras de la Unión Europea y la diferencia es brutal. Cuando uno va por toda la llanura de la Vojvodina en Hungría y atraviesa la parte donde empieza Serbia, ahí se siente que termina una frontera de la Unión Europea porque la infraestructura cambia radicalmente. Porque la Unión Europea sí garantiza una cantidad de bienestar para los países miembros, en términos de desarrollo, de infraestructura, de un montón de cosas que sí es una ventaja el buen vecindario de estar allá. Entonces, Serbia quiso entrar, pero con el tema de Kosovo no la dejaron y Rusia pues menos. Entonces, esa fue la primera tensión y a partir de la década pues del 2010 ya empieza el euroescepticismo. Y con el euroescepticismo viene uno de los viejos fantasmas europeos. El populismo, la xenofobia, esos viejos demonios que tienen los europeos se filtran por entre el euroescepticismo del 2010. Y eso lo desencadena la crisis del 2008. Como bien dice la película, la culpa se la van a echar a los emigrantes. Entonces la pobreza endémica, que queda instalada en una crisis que no se terminó de solucionar, porque eso no fue que terminó y ya. Mire, La Casa de Papel es una serie hecha a partir de la crisis del 2008 y eso es lo que se ve en el penúltimo capítulo de la segunda temporada, donde el profesor habla con Raquel. Entonces, fíjense ese capítulo, ese alegato es la crisis del 2008. Entonces resulta que como eso no se solucionó, el único que la supo hacer fue Islandia, que negoció para refinanciar la sociedad, criminalizó a los banqueros, los mandó a la cárcel, hizo un nuevo partido, convocó a los ciudadanos, decidieron hacer unas políticas de pago que no estuvieran en detrimento del desarrollo de la sociedad misma, refinanciaron la agricultura, la vivienda, la educación, porque le dijeron a los banqueros, ¿por qué siendo un país tan rico estamos pobres? Porque no manejaron responsablemente su trabajo de hacer una buena economía, entonces no deben ustedes estar gobernando. Y entonces fue cuando refinanciaron su propia economía y un año después volvieron a tener toda su boyancia. Eso sí, se aprendieron la lección y todo lo que usted ve en Islandia lo hacen los islandeses. Las mochilas, los suétercitos, todo lo hacen mi primo y mi tío porque no volvieron a ponerse en manos de un comercio que los pudiera devorar. Aprendieron a mirar, ellos saben mirarse a sí mismos. Pero esta revolución islandesa no la supo nadie, fue muy, muy discreta. Y claro, ellos tienen la corona y no el euro. Así que ellos podían manejar los destinos de su propia moneda, cosa que no puede hacer ningún país europeo, porque el euro prima sobre todo y la decisión del euro no la toma usted. A eso me refiero con la soberanía. Entonces viene el euroescepticismo. Entonces empieza un tema de responsabilizar a los emigrantes. Nosotros ya hicimos nuestro programa de emigrantes y ya les contamos el papel que tienen los emigrantes como chivos expiatorios de todos los problemas que Europa no ha solucionado en términos económicos que después de la crisis del 2008. Entonces empiezan a haber toda clase de ambientes. En la época decían de Theresa May que ella hablaba de tener una política unfriendly, poco amistosa con los emigrantes, y empieza a inflarse el discurso de los emigrantes para vender el sofá, porque el problema es la crisis del 2008, y empiezan a hacerte creer que es el inmigrante el que te está quitando el empleo. Entonces eso empieza a generar tensiones. Europa estaba intentando solucionar y sanar sus propias heridas, pero no las heridas que tiene con el resto del mundo. Y habiendo sido los países europeos imperios coloniales de tal extensión, pues obviamente tienen deudas con todo el mundo, porque usted fue y se les metió al rancho y fue y les desbarató sus casas. Entonces, cuando le van a llegar a usted todas las antiguas colonias, usted no se puede desentender del lazo histórico que usted estableció con ellas. Porque pues, nadie fue, créame que la gente de Camerún no se fue para allá, ni la gente de Ghana, no, fueron los europeos los que se repartieron el África, como contamos en la descolonización, en la conferencia de Berlín,
Entonces, todos esos rezagos de la historia no resueltos caen sobre la Unión Europea. La Unión Europea no tiene un plan para solucionar las heridas que tiene con el resto del planeta, sino que los coge como chivos expiatorios, y los emigrantes van a alimentar el populismo que a través de la xenofobia empieza a construir un otro que es el potencial enemigo. Y eso los va a dividir por dentro. ¿Quién recibe a los emigrantes? Viene una gran cantidad de gente de Afganistán, viene mucha gente de Siria. ¿Quién lo recibe? Tenemos cuotas de migrantes. Entonces hay quienes dicen que llevan el mayor peso, que es Italia en Lampedusa y Grecia. Entonces los barren para donde los turcos. Recíbame estos emigrantes y le damos un billete porque nos recibe a los emigrantes. Hasta con Ruanda se han metido. Y por el otro lado, Inglaterra, votan borrachos, como decían, porque no, al otro día se ponen, después de que votaron por el Brexit, la consulta más grande que se hizo en Google después del Brexit era que era la Unión Europea. Votaron sin saber. Y votaron por salirse de la Unión Europea con una cantidad de fake news, porque Boris Johnson nos convenció de que ellos eran los que sostenían a Europa. Eso no era cierto, Europa los sostenía a ellos. Al otro día se dan cuenta que esa plata la deben y no es que se las den, ¿ve? Se quedan fuera de las becas Erasmus. Todo el sistema económico de la City, que le daba a Londres un peso de corazón financiero que ha tenido durante siglos, se pasa para Frankfurt, porque ya no se puede mantener allá. Las industrias cinematográficas se tienen que ir, porque usted no puede decir a los directores que ellos no pueden tener el problema de que no le den a los actores las visas. Empiezan a haber visados donde antes había europeos. No entran los camiones, hay desabastecimiento. A los pescadores les dijeron que Europa se llevaba su pesca cuando Europa era la que se la compraba. Y entonces después Boris Johnson, después de que se vistió de pescador y se convenció a los pescadores, los abandona. Y ellos quedan solitos en el Mar del Norte. Entonces después se dan cuenta que este euroescepticismo y esta crisis de los emigrantes en realidad no resuelve ni explica el problema interior del Reino Unido. Cuando se dan cuenta que era Europa la que les compraba la pesca y no al revés. Entonces empiezan a ver, ya tomada la decisión, ya una vez afuera, los irlandeses dicen: ustedes no nos van a desbaratar la paz, porque nos costó 500 años lograrla, y no nos van a poner una frontera ahí porque no se lo permitimos, entre Irlanda del Norte e Irlanda República. Bueno, eso se les arma un lío hasta que finalmente resuelven eso a nivel marítimo. Hay una zona verde, un corredor verde, que es el que pasan los productos de Inglaterra a Irlanda del Norte, porque Irlanda del Norte forma parte de la Gran Bretaña. Eso es verde porque es el mismo país. Y hay otra ruta roja, que son los productos procedentes de la Gran Bretaña que van a pasar a Irlanda República. Irlanda República se vuelve Unión Europea. Ahí en esa frontera empieza la Unión Europea o termina la Unión Europea. Entonces los ingleses quieren tener pasaportes irlandeses porque se voltea toda la torta para poder seguir siendo europeos. Los jóvenes que no votaron fueron los más perjudicados, porque la Unión Europea eran 24 países de oportunidades. Aquellos como irlandeses y escoceses que jamás hubieran votado en contra de Europa, porque Europa era la que les daba una salida histórica, se mueren de la piedra con los ingleses que votaron, no todos los ingleses, pero con los que votaron por el Brexit. Total, se dividen profunda y amargamente por dentro. Esto los rompe. Decía Major que esa era la decisión más brava que han tomado. Decía que esa decisión los había dividido geográficamente, generacionalmente, políticamente, económicamente, que había sacado a flote todas las divisiones que habían tenido ellos, que profusamente narramos nosotros en este podcast, en las historias de la Gran Bretaña y los pueblos de allá. Así que esta gente quedó, digamos, como muy confundida después de haber salido de allá. Luego vienen los gobiernos nacionalistas de Hungría y de Polonia, y los húngaros pues tienen lo suyo porque es que la mitad de Europa eran ellos. Cuando hablamos del Imperio Austrohúngaro, realmente era húngaro, o sea, Croacia, Transilvania,
Voivodina. Una gran parte de lo que hoy es Europa era antes Hungría. Entonces ellos fueron desmembrados por el Tratado de Trianón, por haber perdido la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando les tocan esto al oído, ellos sí acuerdan que ellos tienen un parlamento como el de Londres, ¿no? Enorme. Y cuando la primera vez que yo lo conocí me dijeron, nosotros no hicimos un parlamento así de grande para un país tan chiquito. Hicimos un parlamento de este tamaño para el enorme territorio que éramos, pero lo perdimos todo y quedamos con un parlamento más grande que el país. Entonces, bueno, Hungría es grande, pero era muy grande. La mitad de Rumania, la Transilvania era Hungría, Croacia era Hungría. Entonces ellos tienen esos recuerdos de que la buena mitad de Europa eran ellos y que ellos son magiares y que son arpati y que solo ellos hablan húngaros. Y llega Orbán y tan se monta sobre esa. Entonces, Polonia, que tiene todas las heridas de Europa, que la han desbaratado como Estado Nacional, que la han vendido, que la han traicionado, pues es proclive también a esto. Entonces, en una de esas, con todo lo que va pasando, Ucrania quiere formar parte de la Unión Europea, lo cual no parece tan loco, ¿sí? Pues porque es un país que tiene muchísimas raíces europeas, pero ella también forma parte de la Confederación de Estados Independientes, y ella también es rusa, y ella también es eslava, ambas juntas. Entonces nosotros no vamos a desarrollar lo de Ucrania acá, porque para eso tenemos el último capítulo de la serie, que es el de Ucrania. Pero les cuento que por ahí se nos va a armar un lío muy grande, porque ellos sí iban a entrar en el 2013 y de pronto en noviembre les dijeron no, finalmente no van a entrar a la Unión Europea, ellos van a hacer una gran movilización que se llama el Euromaidán. En Ucrania hubo un golpe de Estado, el presidente Víctor Yanukovych fue reemplazado y en ese golpe de Estado fue cuando Putin dice, si ustedes van a hacer golpes de Estado contra los presidentes, entonces yo me tomo Crimea. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? No, pues mira, yo te cuento que yo con Crimea tengo vínculos históricos y cristianos y ortodoxos y antiguos. Y ahí fue cuando se tomó Crimea, en marzo del 2014. Y entonces aquí se nos empieza a complicar la cosa porque hay una construcción que se llama la construcción acerca de Putin. No quiere decir que Putin no haya cambiado gobiernos a su antojo, sí lo ha hecho. Pero este cambio de Ucrania lo considera una provocación y se toma Crimea. Y entonces se la invadió, se la anexó, luego hizo un plebiscito y mira que le quedó suya. Entonces, ahí en este momento viene una crisis que no han tenido desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Guerra Fría. Vienen otra vez las viejas divisiones. Entonces, lo de Crimea se considera una anexión ilegal. El Euromaidán se considera una iniciativa histórica fallida de un pueblo que para ellos era parte de Europa y que para otros es parte de Rusia, porque eso es parte del carácter euroasiático de eurorruso, pues de Ucrania. Total, se empezó a desmigajar esto. Y se empezó a romper. Con la crisis del 2008 esto estaba resquebrajado, se formó una grieta grande, ¿sí? Pero ya con el tema de Putin, al que le dedicamos su respectivo capítulo, y en relación con la Santa Madre Rusia y con todas las fuerzas euroasiáticas, el euroescepticismo empieza a coger más fuerza todavía. Y empiezan a llegar otro tipo de gobiernos ya diferentes. Total, empiezan a darse una serie de factores que la Unión Europea originalmente ni había previsto, ni había imaginado, ni creyó tener que enfrentar en su futura historia. Entonces, porque es que la crisis del 2008 es gravísima. Fue una crisis económica, pero esto ya son crisis políticas, culturales, estructurales, que reviven todos los viejos fantasmas y ya finalmente todas estas fuerzas ya empiezan a llegar los gobiernos totalitaristas o de tintes totalitarios, como Orbán en Hungría,
como el Partido de Ley y Justicia en Polonia. Ya no está, pero estuvo durante todo este tiempo. Como la Liga y Hermanos de Italia, Giorgia Meloni, que se declara posfascista. Para un país que se inventó el fascismo, ese título no queda chusco. En Francia hay un peligro latente que es Marie Le Pen, la hija de Jean-Marie Le Pen, que ha elaborado el discurso más xenófobo de la historia. Su papá decía que los emigrantes eran como huevos de arañas al interior de Europa. Y ese tipo de metáforas feroces que se oyeron en otros tiempos peores. En los Países Bajos, el partido Geert Wilders. O sea, en todas, hay países, estas tendencias de derecha están en todas partes. Pues en algunas partes gobiernan y en otras hacen coquitos. Sí, como Vox en España. Digamos, todo esto es una configuración política delicada, porque amenaza pilares de la democracia fundamentales, que es el otro, la diferencia, la diversidad, que es lo que la democracia garantiza en la medida en que acepta la oposición como una premisa de derecho dentro de su propio planteamiento. Lo que decía Voltaire tiempo atrás: no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero sería capaz de morir por la idea, por el derecho que usted tiene a expresarlo. Entonces, esta gente son los herederos de la Ilustración. Con eso hay que tener mucho cuidado, porque es un deber histórico respetar eso. Entonces, después del Brexit, esto se nos empieza a torcer y se va desviando hacia la situación de los emigrantes. Y entonces pues viene la guerra en Siria, se desbarata Siria, nadie puede vivir allá, entonces se van los sirios para allá, pero no, eso sí no. Vienen los conflictos en África, vienen los conflictos en Medio Oriente, la inestabilidad en Afganistán. En el 2015-2016 hay una película china que se llama Marea Humana, taiwanesa, que es muy bella sobre todo esto. Más de 1 millón de personas a través del Mediterráneo y los Balcanes van a llegar allá. Esto dejando de ladito uno de los problemas más graves que sucedió en todos estos años, la desintegración de Yugoslavia y toda la crisis de Bosnia-Herzegovina y Serbia y la crisis de Kosovo. Lo dejamos de lado porque estamos hablando de la Unión Europea, pero todo eso pasó. Un genocidio en Bosnia-Herzegovina. Entonces, mientras todo el mundo celebraba, porque hubo días de celebración y fiestas, pasaba todo esto. Entonces empiezan a buscar otra vez fortalecer las fronteras, empiezan a hacer todo este desprestigio contra los inmigrantes que vimos en nuestro programa sobre los inmigrantes. Y bueno, todo esto va grave, pero lo que realmente nos va a generar un problema muy grande, pues es la invasión de Ucrania. Porque con la invasión de Ucrania, pues ahí nos enfrentamos directamente con Rusia. Y al meterse directamente con Rusia, entonces va a haber un problema, es la Unión Europea frente a Putin. El Putin tiene como dos caras, nosotros le dedicamos su capítulo, lo que Putin hace, lo que es, lo que vive por dentro, lo que significa para Rusia, y la construcción de Putin. O sea, la construcción de Putin como el nuevo coco, el nuevo demonio, la nueva amenaza que genera una cantidad de cohesión. No quiere decir que no lo sea. Yo no estoy diciendo que no lo es porque yo no tengo ninguna constancia de que no lo sea. Sí, o sea, yo tampoco puedo poner, no, es que se imaginan. No, el mal es lo suficientemente áspero para que uno se imagine todo eso. Pero la construcción de ese coco, sí, justifica el rearme de la OTAN. La OTAN estaba por ahí ya en segundo plano, nadie había vuelto a hablar de ella. La Unión Europea es un sistema de integración económico nunca militar. La idea era cerrar heridas. La idea era no tenerse que enfrentar nunca más. La idea era que sus jóvenes no murieran en guerras, donde allá habían muerto tantas generaciones. Recordemos que no hay una sola familia en Europa que no tenga 2 tumbas, una en la Primera Guerra Mundial y otra en la Segunda. Todos. Entonces, para no volver a tener más tumbas en Europa, man. Para eso se hizo la Unión Europea, para no volver a tener más guerras. Entonces la invasión de Ucrania devuelve a los peores fantasmas de la guerra. Y empiezan a llegar emigrantes ucranianos recibidos con todo el amor con que debe ser recibidos
con toda la justicia con que deben ser recibidos, con toda la hermandad con que deben ser recibidos, pero todos los demás emigrantes no. Entonces el problema no es que a los ucranianos se les trate como deben ser tratados, sino que a los demás no se les trate de la misma manera. Entonces ya el tema de Ucrania, como les digo, lo vamos a desarrollar en su último capítulo de la serie, pero el problema es que esto nos va a llevar a unas divisiones muy profundas, esto nos va a llevar a la idea de que hay que hacer un ejército europeo. Y la idea de que además, pues la llegada de Trump genera otras dinámicas muy distintas en la Unión Europea que no se presentaban antes, cuando la Unión Europea y los Estados Unidos estaban básicamente de acuerdo y eran socios, como de alguna manera lo han sido desde la Segunda Guerra Mundial, ahí no había tropel. Entonces, pero ahorita con Trump, con las tarifas y con la idea de que él no los va a defender, entonces dicen, bueno, si no nos va a defender los Estados Unidos, que era el que nos defendía desde la Segunda Guerra Mundial, nos toca defendernos a nosotros. Eso quiere decir que van a tener que crear un ejército, o están. Y ese ejército europeo, adivine quiénes lo van a dirigir, pues para que usted sepa cómo son de curiosas las circularidades de la historia. Alemania. Te conté que Alemania había hecho 2 guerras mundiales, ¿no? Bueno, pues ella es la que va a dirigir el rearme de Europa. Sí, eso uno no sabe si es poner a todos los ratones a cuidar el queso. Entonces, ellos que habían hecho lo más interesante, era la Alemania de la posguerra con su democracia, con sus aprendizajes, con su sociedad civil, con haber abandonado el armamento, no solamente por voluntad, sino por división y por imposición del resto de Europa al haber perdido la guerra. Alemania y Japón decidieron hacer sociedades totalmente alejadas de los fantasmas bélicos, porque los fantasmas bélicos los acabaron. Entonces Alemania desarrolló un país impresionante, con una gran cantidad de aprendizajes históricos y con una cultura súper interesante, alejada de la guerra y cercana a muchas formas de democracia. Bueno, pues se están rearmando. Y otra vez existe la amenaza de que los jóvenes alemanes, una vez más, sean llamados a filas para ser reclutados en una posible guerra que por ahora se están imaginando. Entonces, decían los griegos que cuando se va a desatar una guerra, Marte, que cuando Ares, el dios de la guerra, va a llegar, manda primero a sus 2 hijos como emisarios. Sus 2 hijos son Fobos y Terror. Así se llaman los emisarios del dios Ares. Por ahora, Fobos y Terror parecen estar visitando Europa. Y entonces se están rearmando. Y entonces se están mezclando 2 cosas que eran completamente diferentes, la OTAN con la Unión Europea. Porque la Unión Europea se trataba de otra cosa. Los invito a revisitar el capítulo que hicimos sobre la Unión Europea en este mismo podcast y el que hicimos sobre el Brexit, para entender esas 2 dinámicas en tiempos distintos. Entonces ahora resulta que están en un plan de rearme. ¿Qué significa el rearme? El rearme significa que una gran cantidad de recursos destinados a la sociedad civil, a la infraestructura, se van a destinar a la guerra. Entonces significa, y este es un temor que es particularmente explícito en España, que la plata para el rearme la saquen de la seguridad social y del Estado benefactor. Entonces eso precariza muchísimo más la vida cotidiana de la gente, ya precaria desde el 2008, para ponerse a hacer juguetes bélicos. La imposición de los Estados Unidos de un 5% del presupuesto militar, del Producto Bruto Interno, en
en armas hace que se vayan a poner a jugar a las armas en lugar de ponerse a seguir construyendo las sociedades que con tantísimo esfuerzo han venido haciendo desde el Pacto del Carbón y del Acero. Entonces, hicimos todo esto para evitar heridas, para cerrar heridas, hicimos todo esto para evitar guerras, nos desarmamos para hablar de otra cosa, gastamos todo ese dinero en hacer unas sociedades complejas y poderosas y ahora nos vamos a devolver a 1945, ¿será? Todo esto todavía es hipotético. Estamos viviendo un momento de la historia en desarrollo desde donde uno no puede todavía hablar porque las cosas, como diría Bob Dylan, no hable muy rápido porque la rueda se está todavía moviendo. O sea, no sabemos si esto se cumpla o no se cumpla. Pero la tendencia es preocupante porque al mezclar la Unión Europea con la OTAN y al ser la Unión Europea una construcción histórica para dejar atrás la guerra, para compartir los recursos y para la libre movilidad, y meterla con la OTAN, que es un pacto defensivo, militar, que está dispuesto a entrar en bloque a las guerras cuando cualquiera de sus Estados miembros es atacado o ataca, es ponernos al lado de un animal muy grande, que son las guerras europeas. El tema de Ucrania no se resuelve todavía, hasta el momento del relato no se ha resuelto el tema de Ucrania. La figura de Putin es tan amenazante como dijimos que es la figura de Putin, pero la construcción de la figura de Putin es la que está llevando a Europa a un rearme del cual venían huyendo cuando se hicieron los días del Pacto del Carbón y del Acero en 1951. Entonces, esta circularidad nos deja un sabor amargo y una cantidad de incertidumbres de un proyecto muy bonito que tantas cosas le ha enseñado a la humanidad y a las culturas. Deja una gran cantidad de migrantes con toda la propaganda de llegar allá para no poder entrar. Deja una xenofobia que en sus mayores extremos nos llevó hasta el horror del abismo y el suicidio de la razón. Están coqueteando con fantasmas muy peligrosos, conjurando demonios terribles que habían creído ya haber domesticado con la idea original de la Unión Europea. Ahora, en este capítulo dejamos preguntas. ¿Podrán ellos recuperar el rumbo de su civilización que consistía en la capacidad de entenderse y formular nuevas propuestas humanistas? Porque la idea de los derechos humanos es de ellos, la idea de la ilustración es de ellos, la idea del carácter vinculante de los derechos humanos es de ellos. Entonces no se nos olvide que ellos tienen en sí mismos los propios instrumentos que conjuran sus demonios porque ellos se los inventaron. Vamos a ver si son capaces de recordar sus propias glorias y aportes o si se van a inclinar en el desfiladero peligroso de sus propios fantasmas. Por ahora están en la pura orilla, de pa' un lado o de pa' el otro. No podemos saber qué rumbo cojan, porque uno no puede saber eso en la historia cuando ella está ocurriendo, cuando la tiene encima. Pero este recorrido por la Unión Europea nos deja esperanzas, lecciones históricas, tiempos dorados, posibilidades increíbles, grandes aprendizajes, fantasmas y miedos, crisis e intolerancias, grandes momentos de desarrollo conjunto, todo a la vez. Sabores agridulces y mezclados nos acompañaban en el relato de hoy sobre la historia de la Unión Europea. Entonces, desde los espacios de las utopías, los aprendizajes históricos, las ideas de sanar heridas, el llama humeante del Pacto del Carbón y del Acero que generaba la esperanza de un enorme aprendizaje sobre las cenizas de 2 guerras mundiales, las becas Erasmus, la libre movilización, el encuentro de tantos pueblos, la idea de ciudadanos europeos, hasta la crisis del 2008 y los peligrosos fantasmas de las sombras bélicas del presente en la narración de Ana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquier día que ese sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudios.
Y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Uribe, Diana Suárez, Arturo Jiménez, Milena Beltrán y la edición y musicalización de Eduardo Corredor Fonseca. Estamos en redes sociales y en el canal de YouTube como @dianauribe.fm.